Michael Jackson traicionó a su mejor amigo. Este es el legado que dinamitó una de las amistades más icónicas en la historia del pop. Todo comenzó mucho antes de los contratos millonarios, con una llamada telefónica a las 3 de la mañana en 1975, cuando un joven curioso, Michael Jackson, obsesionado con la genialidad compositiva de los Beatles, consiguió el teléfono de Paul McCartney para hablar de música durante horas, y así formaron una conexión que parecía inquebrantable. De esta relación nacieron gestos de admiración mutua, como cuando Paul escribió la canción Girlfriend pensando específicamente en el rango vocal del único Michael, quien terminó incluyéndola en uno de sus históricos álbumes. A principios de los 80, ambos eran las mayores estrellas del planeta y su camaradería se selló con una colaboración legendaria llamada The Girl Is Mine para el álbum Thriller, que alcanzó el número 1 a nivel mundial. Durante la grabación de este último video, Michael pasó casi más de un mes viviendo en una granja de su querido amigo, donde la intimidad era tal que el rey del pop jugaba con los hijos de Paul, compartían juegos de mesa y en un gesto de total normalidad, Michael incluso ayudaba a lavar los platos después de la cena. Y fue en esa atmósfera de confianza absoluta alrededor de 1984 donde Paul, actuando como un mentor, cometió el error que lamentaría por décadas. Le mostró a Michael un grueso cuaderno de cuero donde tenía registrados todos los derechos editoriales de la música que había adquirido, explicándole que ser dueño de las canciones de otros era la inversión más rentable de la industria. Paul le confesó su dolor por haber perdido el control del catálogo de su banda, debido a una gestión chapucera de Brian Epstein en los años 60, que dejó las canciones de los Beatles en manos de empresarios externos. De hecho, al escuchar esta terrible situación, Michael miró a Paul y le soltó una frase que en su momento pareció chiste: "Algún día voy a comprar las tuyas". Paul se rió a carcajadas pensando que era una broma recurrente, pero Michael, impulsado por una disciplina implacable, hablaba muy en serio, porque la oportunidad de traición llegó en 1985, cuando el catálogo de ATV poseía casi todas las canciones de los Beatles. Este se puso a la venta por parte del millonario Robert Holmes. Y aquí fue donde Paul McCartney intentó desesperadamente recuperar su legado y llamó a Yoko Ono para proponerle comprar el catálogo a medias. Pero Yoko se negó a pagar el precio inicial, sugiriendo que esperaran a que bajara. Mientras los herederos del legado Beatles dudaban, Michael Jackson envió a su abogado con un cheque en blanco y cerró la compra por unos $47.5 millones, adquiriendo el tesoro que su amigo Paul le había enseñado a valorar. Aquí es donde Paul se sintió apuñalado por la espalda, porque Michael había utilizado el consejo de su mentor para arrebatarle su propia historia musical. Y aunque intentaron mantener las formas públicamente, la relación nunca volvió a ser la misma, y el distanciamiento duró décadas, marcando su paso del amor al odio por una puñada de libras. Michael eventualmente cedió el catálogo a Sony Music en 1995 en un acuerdo millonario, y Paul tuvo que esperar hasta 2017 para ampararse en las leyes del copyright de Estados Unidos, que permite recuperar los derechos tras 35 años. Y así pudiera finalmente llegar a un acuerdo privado con Sony para que las canciones de The Beatles volvieran legalmente a ser suyas. Esta es la canción que hemos bailado durante décadas, pero ha sido tachada de prohibida, sucia y de tener un doble sentido que pondría a temblar a cualquiera. Ese corazón se desnuda de impaciencia. Estamos hablando de nada más y nada menos que del éxito mundial titulado Burbujas de Amor, interpretado por el astro dominicano Juan Luis Guerra, una pieza que vio la luz en el año 1990 como parte del legendario álbum Bachata Rosa y que desde ese entonces no ha dejado de sonar en cada rincón del planeta. Durante años, el mito urbano ha recorrido como pólvora las redes sociales, en las conversaciones de pasillo, asegurando que la letra esconde una metáfora sexual explícita y que frases como "quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera" no son más que una referencia libidinosa a actos íntimos que el público ha malinterpretado, o mejor dicho, interpretado con demasiada picardía. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.
Se ha dicho incluso que la canción es sexista y que su otra connotación es lo que realmente le dio el éxito, convirtiéndola en un himno de la sensualidad desbordada que muchos consideran inapropiada para oídos muy sensibles. Sin embargo, prepárate para que se te caiga la venda de los ojos, porque la realidad es mucho más intelectual y fascinante de lo que el morbo popular nos ha hecho creer, ya que el propio Juan Luis Guerra ha salido a desmentir estas teorías libidinosas durante más de 30 años, defendiendo la pureza de su composición. Y es que la verdadera historia de este éxito que puso a la bachata en el mapa mundial nació de una profunda conexión con la literatura universal. Específicamente mientras el cantautor se encontraba sumergido en las páginas de una de las novelas más famosas del mundo. Juan Luis Guerra ha revelado en múltiples entrevistas que su verdadera fuente de inspiración fue el capítulo 25 de la obra maestra Rayuela, escrita por el genio argentino Julio Cortázar. En este fragmento del libro, el personaje de la maga pronuncia una frase que se quedó grabada en la mente del músico. A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera. Casi nunca tocan el vidrio con la nariz. Fue esta imagen poética lo que desató la chispa creativa de Guerra, quien en aquel entonces estaba profundamente influenciado por poetas y escritores de la talla de Federico García Lorca y Pablo Neruda, buscando elevar el género de la bachata, que en ese entonces se consideraba como marginal, a un nivel de sofisticación lírica sin precedentes. Y aunque el artista admite que la canción es romántica y sensual, ha sido enfático al declarar que él no tiene nada que ver con las versiones sucias que la gente ha inventado en su cabeza. Pues para él se trata de una metáfora de deseo absoluto, de estar cerca de la persona amada, como un pez que no quiere separarse de su entorno. Así que ya sabes, la próxima vez que escuches este ritmo envolvente, recuerda que no estás ante un simple juego de palabras de doble sentido, sino ante la pieza de orfebrería literaria inspirada en el surrealismo de Cortázar. Y es que no solo eso, porque también logró transformar un género popular en un fenómeno de ventas global, demostrando que incluso el baile más apasionado puede esconderse la nariz de un pez, que solo busca la belleza de un verso perdido en un libro clásico.